¿Cómo vivir de tus terapias sin depender de recomendados? Es muy importante que ustedes sepan que cada uno de nosotros, todos los que nos iniciamos en este proceso de las terapias, sea uno a uno o uno a muchos, empezamos por los recomendados. Digamos que pudiera ser una buena práctica, pero no cuando ya nuestro mercado se convierte única y exclusivamente en los recomendados. Porque los recomendados son un refugio inconsciente para nosotros como terapeutas. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los terapeutas no dependen del recomendado por estrategia, sino por esa seguridad emocional que nos brindan. Porque entonces el no tener que explicar quiénes somos, el no tener que hacernos visibles y exponernos, nos permite hacer esa validación, ¿sí? Ese reconocimiento o ser reconocidas, pero sin posicionamiento. Y también se empieza a dar como esos cobros como inadecuados, ¿cierto? Es decir, hay unos ingresos sin confrontar realmente nuestro valor propio, ¿cierto? Porque los recomendados usualmente son la tía, el primo, el amigo, el que no sé qué, y a veces se dificulta inclusive mucho más cobrar. Aquí hay una pregunta incómoda que yo les quiero hacer, que ustedes reflexionen y hagan un poco de profundización en ustedes, y es, ¿quién soy yo cuando nadie me presenta? ¿Quién soy yo cuando me presenta? No es fácil poder explicar lo que hacemos, a qué nos dedicamos, de manera que el consultante identifique que esa necesidad que él tiene, yo se la puedo suplir a través de un proceso de transformación. Eso es quizá de las cosas que más cuesta. Pero cuando estamos con recomendados o haciendo terapias a recomendados, esto no lo tenemos que hacer, ¿sí? ¿Cuál es esa herida que se activa cuando nosotros vivimos de los recomendados? Es el miedo a sostener nuestra identidad. Créanme que no es pereza, no es falta de conocimiento. Porque al contrario, cuando nos hacemos visibles, pasa algo y es que implica que seamos elegidas o no. Nos van a empezar a cuestionar, nos van a empezar a poner objeciones, nos van a poner a pensar mucho sobre el proceso que nosotros estamos llevando y también va a implicar que seamos vistas como autoridad, es decir, que nosotros tenemos un conocimiento no superiores, sino que tenemos un conocimiento que lo aceptamos, lo integramos y lo reconocemos como fuente de trabajo desde nuestro propósito que genera unos ingresos como consecuencia y eso implica que nosotros tengamos esa responsabilidad de arrancar y lograr esa transformación en nuestros consultantes. Entonces los recomendados nos van permitiendo existir sin ocupar nuestro poder, ¿cierto? Y aquí también pues hay un tema importante y es una frase célebre que decimos todos, yo lo he dicho en algún momento y es, si es para mí llegará. Pero ¿qué pasa? El alma llama a algo, ¿sí? Pero el mundo responde a la forma. El universo no gestiona agendas, ni organiza procesos, ni atrae mágicamente una cantidad considerable de consultantes, ni tampoco hace que los que te lleguen trabajen de manera constante contigo, ¿sí? Entonces, y tampoco constituye esa claridad o te va a dar por sí solo esa claridad que tú necesitas para que tu práctica se vea profesional y además que no parezca improvisar. Entonces, espiritualizar esa pasividad es una manera elegante e incluso invasiva, pues como no explícita, ¿sí? De autoabandono y de falta de amor propio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vivimos en nuestras terapias, vivimos, o sea, implica no solo una acción encarnada, sino también esa intención elevada, pero por sí sola la intención elevada sin acción es mero entretenimiento y además nos va a desgastar, ¿sí? Y no vamos a lograr pues lo que esperamos. Hay otra cosa súper importante y es que el problema real que se ha recomendado es que no nos ayuda a tener esa madurez terapéutica. Porque cuando dependemos de ese recomendado, no desarrollamos un lenguaje que nos haga ser vistas y percibidas como profesionales desde nuestro lenguaje pedagógico o terapéutico. No aprendemos a explicar nuestro proceso, no entrenas o comunicas a tu consultante esos límites que deben ser absolutamente claros y tampoco sostienes precios desde la autoridad. Yo creo que les he dicho en varias oportunidades, cobrarle a un recomendado o a un familiar es más difícil que hacerlo con una persona que no conocemos.
Entonces, como no se desarrolla ese lenguaje pedagógico, no aprende a explicar ese proceso, tampoco hay límites claros y menos se sostiene precios desde la autoridad, el resultado en nosotros o en nuestra práctica terapéutica es consultantes que están confundidos, procesos que son débiles, es decir, no hay un inicio, un proceso terapéutico enlazado, coherente, no hay un cierre ni un seguimiento, ¿sí? Ni un fin de ese proceso como tal. También genera desgaste emocional y una sensación que es muy maluca, que es de dar mucho y recibir poco. Bueno, al final esta es nuestra elección, ¿sí? Pero no somos conscientes de eso. Entonces, el recomendado no nos entrena como profesionales, ni nos ayuda a tener esa madurez, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente sostiene entonces un negocio terapéutico? Les voy a dar unas pautas, ¿sí? Y que casi nadie pues nos las enseña. La primera es la conciencia del rol. Nosotros no somos amigas que escuchamos, no somos salvadoras, tampoco somos un canal pasivo, ¿sí? Como terapeutas somos guías, contenedoras, somos de proceso, somos quien da la ruta para lograr esa transformación que el consultante quiere o espera, pero mientras nosotros no ocupemos ese rol con claridad, el dinero no se ordena. El dinero siempre va a llegar cuando hay coherencia, ¿sí? Hay otra cosa que es muy importante y es el lenguaje iniciático. ¿Esto qué quiere decir? Que las terapeutas que viven de su práctica saben nombrar los procesos, las etapas, el resultado, la transformación, pueden tener como esa como claridad, contundencia y también generar en el consultante ese profesionalismo, al saber de qué están hablando. Sí, también se da aquí mucho la anticipación de las resistencias. Los consultantes pueden poner objeciones o preguntar mucho sobre una técnica o interesarse incluso porque son curiosos, pero nosotros ahí no debemos titubear, ¿sí? Porque ya sabemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué generamos, qué implica para el consultante, inclusive que es una crisis terapéutica, los efectos secundarios, o sea, todo. Y adicionalmente, pues sostienen una dirección. Ahora, con un recomendado, esto no se da, ¿sí? No se comunica nada de eso. Es como si por defecto ya existiera. En cambio, en una visibilidad consciente sí tenemos que hacer eso, ¿sí? También es muy importante que ustedes tengan un sistema que cuide la energía de cada una de ustedes, porque el dinero no es un premio por lo que hacemos. El dinero llega, lo recibimos cuando nuestra energía está ordenada, cuando tenemos una oferta clara y cuando el tiempo tiene límites, ¿cierto? Y cuando hay una estructura y por ende entonces la estructura se convierte en un acto de amor propio, no solamente hacia ustedes como consultantes, sino a nosotros como terapeutas. Cuando nosotros ponemos las normas desde el inicio y somos claros, precisos, concisos y verificamos que el consultante se haya entendido, pues es más fácil poder tener, pues, hacer ese proceso de acompañamiento de manera más cuidadosa para ambas partes, ¿sí? Y hay una cosa acá que yo usualmente lo llamo como ese salto que da miedo, ¿sí? Y es que cuando nosotros decidimos pasar de me recomiendan a me eligen, se empiezan a activar una cantidad de como de heridas, ¿cierto? La herida de rechazo, la herida de exposición y la herida de autoridad femenina. ¿Y por qué ocurre esto? Porque básicamente nosotros, cuando somos elegidas, esto implica que seamos escuchadas, que nos evalúen, incluso que nos comparen y que las personas decidan conscientemente si quieren hacer este proceso terapéutico con nosotros. Recuerden que esa decisión consciente no solo es del consultante, también es de nosotros como terapeutas. Si tenemos un consultante con el cual no hacemos clic o su energía nos drena mucho, piensen si ese consultante vale la pena o lo quieren tener dentro de sus clientes, ¿sí? Porque eso también implica cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, desde estas heridas, muchos terapeutas prefieren desertar o incluso no lanzarse al mundo pues, a un mundo extraño y salir de esa capa, pues ese círculo de los recomendados, porque están o suelen evitar entrar en contacto o confrontarse con estas heridas, ¿sí? Quiero decirles que la visibilidad es un acto terapéutico, ¿cierto? Digamos que nosotros desde aquí no trabajamos desde el marketing vacío, sino que tiene un trasfondo bien importante y es que la visibilidad consciente implica educar antes de vender, filtrar antes de atraer, ¿sí? Preparar antes de acompañar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en definir cuál es nuestro ciclo,
de trabajo, cuál es el proceso, cuáles son las etapas, cuáles son las transformaciones que desde nuestra medicina elegimos, que van a hacer, que van a lograr esas, a partir de esa experiencia que ustedes vivieron, incluso de esas heridas. Yo siempre les he dicho que las heridas usualmente son nuestra medicina, ¿sí? A poder preparar su modelo terapéutico, su modelo de negocio, ¿sí? Para que puedan saber qué necesitan, cómo se hace, para qué, por qué, a quiénes, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos con claridad y somos contundentes frente a lo que les acabo de decir de la visibilidad consciente, tienen consultantes que están más listos, es decir, tienen más compromiso para poder trabajar en su proceso y por ende los resultados son más acelerados o la transformación pues se ve de manera más rápida. Y entendiendo transformación como no son cambios pues cuánticos o saltos cuánticos, no, la transformación del consultante tiene que ver con cambios de hábitos, tomar decisiones que antes no tomaba, expresar cosas que antes no expresaba, pues obviamente va a depender del consultante. Síntomas que se le van quitando, malestares que poco a poco van desapareciendo, ¿cierto? Y esto pues también en ese orar con claridad, pues al ver ese profesionalismo y ese proceso estructurado, nuestro consultante entonces sostiene procesos más largos, ¿sí? No terminan vendiendo sesiones sueltas. Se respeta el valor de cada una de ustedes de acuerdo al impacto que tienen en la transformación del consultante, pero también su propio valor. Y se ordena el intercambio, ¿sí? Que en este caso pues es intercambio de reglas, es intercambio de dinero, etcétera. Y recuerden que hablar es parte del acompañamiento. Aquí no puede quedar nada a que ellos asuman o interpreten. Siempre se debe validar que lo que ustedes le están diciendo al consultante lo están entendiendo, ¿sí? La otra cosa importante es que el dinero es una consecuencia de la madurez y no es un premio espiritual, ¿sí? Cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestro impacto, de esa transformación, sostenemos esa coherencia entre el discurso y la acción, o sea, somos coherentes en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que somos, con lo que decimos y la manera en la que actuamos con el consultante. Y cuando dejamos de escondernos detrás del don, empieza a fluir el dinero de manera constante y sobre todo, pues cada vez en aumento, ¿sí? Entonces, vivir de tus dones definitivamente no es un tema netamente económico, es un rito de paso a poder integrar y encarnar nuestra identidad, ¿sí? Y ahora quiero pedirles que se tomen unos minutos para contestar estas preguntas que son supremamente profundas y poderosas. Si quieren pueden parar el video, ir por hoja y lápiz, tomar nota o escuchar el video y irlo parando y demás. Entonces, la reflexión es básicamente frente a cuatro. ¿Qué parte de mí se protege al depender del recomendado? ¿Qué parte de mí se protege al depender del recomendado? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué miedo aparece cuando pienso en ser visible? ¿Qué miedo aparece cuando pienso en ser visible? Esta me encanta. ¿Qué versión de mí tendría que morir para vivir de mi práctica? ¿Qué versión de mí tendría que morir para vivir de mi práctica? Y la cuarta y no menos importante, ¿qué estructura estoy evitando por miedo a crecer? ¿Qué estructura estoy evitando por miedo a crecer? Y ahora, para hacer un pequeño cierre de esta clase, quiero decirles que la mejor manera que yo he encontrado para explicar el tema del recomendado y demás es que es a través de una analogía. Entonces, el recomendado es el aplauso. La visibilidad es el escenario, pero la estructura es lo único que sostiene la obra cuando el público se va. Es simplemente poderoso, ¿sí? Entonces, no todas las terapeutas están listas para vivir de su práctica. Y no por falta de don, no por falta de conocimiento, sino por falta de disposición a crecer, sostener y liderar su proceso y su identidad. Y esto pues definitivamente no se resuelve con más certificaciones o conocimiento técnico, se resuelve con acompañamiento, estructura y verdad.